Flaminio Angulo es una empresa que desde hace 40 años se ha dedicado a la tarea de implementar moda, innovación y diseño a los muebles que fabrica. Color, textura y sobre todo comodidad son las características prevalentes en cada una de estas sillas, sofás o muebles que aquí se producen. Es parte del valor agregado del producto que nosotros entregamos. Eso nos hace fuerte ante la competencia y eso nos da un estándar de estar bien posicionados. Pero la elaboración no es la única tarea de esta empresa. Aparte de que fabricamos muebles, también prestamos el servicio de reparación y de mantenimientos, que la competencia en realidad hay muchas empresas que no lo hacen. Nosotros hacemos productos nuevos, pero también renovamos productos, que es lo que nos hace únicos. Dejamos los productos mejor que nuevos y con la misma garantía. Esa es la diferencia que tiene Flaminio Angulo. Pero Flaminio Angulo no es solo una fábrica, también es la historia de un hombre, su fundador, quien tras su perfil de empresario lleva la tradición de un campesino colombiano. Bueno, don Flaminio, entonces cuénteme, ¿de dónde viene usted? Yo de La Palma, tierra muy querida, no lo olvido. Y allá me vine muy temprano y vine a explorar aquí a Bogotá, a conocer y todas esas cosas, y me enamoré de Bogotá y aprendí mi trabajo aquí, mi profesión, y hasta ahora llego ya, de estos 56 años que llevo aquí con mi profesión, formé la empresa y vivo contento por eso. Pero allá me sacaron por la violencia y muy muchacho de 18 años aquí a aventurar que no sabía uno del campo nada, una provincia muy lejos del Río Negro, que voy abandonada por cierto del gobierno, y entonces pues es muy duro. Buscando oportunidades y una mejor calidad de vida, este hombre llegó a Bogotá y en sus primeros trabajos recibió un consejo muy sabio que lo dejó marcado de por vida. El jefe Ibarra, le decíamos el señor, era el zapatero y me dijo, aprenda a hacer un oficio y verá que eso le sirve a usted la vida. A pesar que yo ya sabía, mi abuelo me decía, aprenda a trabajar, mijo, pero en el campo. Pero ya este es un trabajo más perfeccionado. Y ese fue el que me dio y me quedó sonando en la cabeza. La vida le sonrió a Flaminio y le dio la oportunidad de trabajar en una empresa donde nacería su amor por los muebles. Allá entré yo como ayudante de tapicería, cosa que tampoco me conocían. Pero hoy con buena suerte, como les cuento, el administrador era un antioqueño y entonces él empezó a decirme, yo temeroso de que no me recibieran, él empezó a decirme, ¿vos de dónde es? Yo soy de La Palma. Entonces él empezó a decir, oh Ave María, pero allá sí es todo pues, grave la violencia, ¿no? Entonces yo me dije, aquí está mi trabajo. Y así fue que él me ayudó mucho, señor, y me ayudó allá en Fabres y allá Metro. Desde el oficio de la tapicería, comprendió que los muebles eran una parte importante en la vida del ser humano y que cada una de las partes para su elaboración se convertía en aquello que determinaría el éxito del mueble. Pero no todo dura para siempre. 11 años y medio duré allá, hasta que me echaron y entonces me dije yo voy a trabajar por mi cuenta, a ver si hasta dónde aguanto. Porque en lugar de irme yo a trabajar en otra empresa, dije yo puedo trabajar aquí, pues le puedo trabajar más barato al cliente y yo me supo de mi trabajo. Y así lo hice. Entonces cuando yo empecé a trabajar, dije voy a empezar a trabajar hasta donde aguanto. Y después me tendría que alquilar. Pero vea que sí, he aguantado desde esa época hasta acá. Entonces, la idea de ser independiente cobró fuerza. Y con los pocos recursos que dejó su trabajo, este emprendedor se dio a la tarea de iniciar una aventura. Entonces ya dije yo, pues yo voy a mirar a ver si yo puedo trabajar por mi cuenta, ¿no? Voy a trabajar aquí hasta donde yo pueda. Y me toca alquilarme después, pues me alquilo. Pero mientras yo pueda trabajar por mi cuenta, yo voy a mirar a ver. Y dada su amplia experiencia con los muebles, puso a disposición de sus clientes sus conocimientos. Lo que estaba haciendo reparaciones o reestructurando los muebles, cambiándole la tela para que quedaran, como decían, peor que nuevos. Entonces eso era lo que yo hacía. Pero entonces ya había que hacer ciertas partes de muebles, por ejemplo, que hacía un sofá que hacía falta para allá, entonces yo
yo conseguía mi ebanista y él lo hacía. Los primeros negocios fueron algo pequeños. Tocaban a su puerta los vecinos y conocidos, esperando reparar sus muebles antiguos, que para esa época tenían un valor importante para muchas familias. Pues yo de todo, la primera producción era que yo tapizaba y yo cortaba y le decía a mi mujer, pilla, esto hay que coserlo así. Y ella le cogió pues muy rápido el tiro y ella me, como eso de la costura es lo importante también. Eso de muebles como el mueble que el Reinana, el mueble, el Chester. Otro que hay en cuero, que ese también es un modelo, lo llamamos RR, es un modelo muy antiguo, es las sillas isabelinas, por ejemplo. Y con el paso de los años, la fama fue aumentando, y los viejos contactos que hizo en su trabajo anterior empezaron a dar frutos. Carvajal le contrataba al Banco Bogotá, pero como no tenía quien le hacía las reparaciones, entonces Carvajal me buscó a mí. Y entonces yo le trabajaba a Carvajal y Carvajal le cobraba al banco. A pesar de que era una contratación indirecta con aquel banco, don Flaminio se destacó por su trabajo y un buen día recibió una propuesta. Entonces me dijo el doctor Gabriel Uribe en esa época, me dijo, ¿usted puede trabajar con nosotros directamente? Dije, claro, dije, puede hacer lo que haga, dije, lo que quiera. Y entonces el que gané en esa época fui yo, porque yo me quedé con el banco. El banco ya no podía cambiar esa estructura de muebles que tenía, porque eran muchos muebles, y a cambiarlos por otros ya le costaba mucho. Entonces yo seguí construyendo la línea que ellos tenían. Ese mismo cliente fue el que lo obligó a formalizar y en el año de 1974, don Flaminio se dedicó a hacer todos los trámites correspondientes a la legalización de su empresa. Y ya para formar totalmente la empresa fue cuando el gobierno ya montó los parámetros de los impuestos y entonces ya pues uno como persona natural le tocaba pagar más impuestos que no tener una empresa. Entonces ya con el contador empezamos a pensar que había que formar una comparsita, una empresa pequeña. Ya formamos la compañía con mi señora y mis hijos. Ya los hijos eran muy pequeños, pero ahí los metimos. Y una vez aumentó la producción, también aumentaron los empleados, quienes recuerdan con especial cariño aquella época que los formó en el oficio que hoy desempeñan. Pues hasta ahora estábamos comenzando. Yo sabía tapicería, pero no era tan tapicero como ahora, ¿no? Pero ahí fui adquiriendo conocimiento y fuimos avanzando con don Flaminio Angulo. Flaminio Angulo no solo es el nombre de una empresa colombiana, sino también es la identidad de un cundinamarqués que desde hace 40 años emprendió una aventura en el mundo de los muebles para crear su propio negocio. Al inicio, se dedicó a hacer reparaciones y superó las primeras dificultades. Pues complicado era, como decir, conseguir el trabajo. Pero afortunadamente se llegaba y del trabajo mismo yo les pagaba a mis empleados o a los que me ayudaban cumplidamente, que es creo que una de las partes más principales que tiene la empresa o tiene la persona para decir, él es cumplido. Entonces eso lo lleva a uno como dicen, a un alto nivel. El que le fijaban los materiales, que me trabajaban porque me tenían confianza y yo les pagaba. Tras unas primeras ventas, su reputación como buen trabajador empezó a crecer, a tal punto que llegó a ser reconocido por un banco colombiano, que creyó en sus capacidades y dejó en sus manos la elaboración de sus muebles. Cuando se trasteó el Banco Bogotá de la sede de la calle 14 con décima, a donde está ahorita en la 36. Yo siempre les dije, consigan unas telas que sean del mismo tono, todas, porque una oficina de un color y otra de otra, entonces eso no les queda bien.
En cambio, si les sobra una silla, esta la pueden meter a la otra oficina y eso les queda bien, no tienen que retapizarla. Se hacían sillas para, más exactamente, Banco Bogotá. Se hacían sillas muy manuales, les trabajaban mucho mano de obra. Era el cliente que existía en ese momento. Flaminio Angulo no se quedó solo con el cumplimiento como su principal característica de trabajo. Poco a poco sumó otros aspectos que le dieron más respaldo y nuevos clientes. La relación con, por ejemplo, Banco Bogotá, pues es, primero que todo, de cumplimiento, de calidad del producto y contacto, claro, para atenderles en facturación, en todas las cosas. Siempre ha sido de primera calidad. Por los productos que ha usado don Flaminio, que siempre ha usado también proveedores, todos los de primera calidad. Y a la par con su empresa, también crecía su familia, la que con el paso del tiempo también decidió formar parte del sueño de don Flaminio. Él dice que las huellas del padre hacen el camino de los hijos. ¿Y para qué me voy a ir más lejos? Simplemente debo caminar en el sendero que él nos ha dejado. Entonces eso fue lo que aprendí a hacer, a caminar en el sendero que él nos ha hecho, a no salirme de la línea y a sacarle el jugo al trabajo y a las cosas buenas que tiene la vida.